Bueno, entonces, de vuelta, la más cordial bienvenida a esta actividad organizada por Proyectarse. Es un estudio de responsabilidad social y comunicación organizacional. Esta noche o esta tarde vamos a ver un tema que incumbe a un gran porcentaje de las entidades sin fines de lucro en el país, que son las asociaciones civiles, que básicamente son de dos tipos, de capacidad restringida y de utilidad pública. En la lámina de portada tenemos Liga Acayense de Fútbol. Es una entidad de capacidad restringida y es una asociación de personas jurídicas. Para formar parte de la liga hay que ser clubes y de la zona de Acay. Y también está el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Quindío, que es de utilidad pública. ¿Sí? Notable es cómo los bomberos voluntarios se preparan para hacer ese trabajo voluntario, pero que requiere mucha preparación física, mental, horas de guardia, alimentación. Es impresionante. Me gusta mucho y valoro el trabajo de los bomberos. Entonces empezamos con el tema directamente. Es un material de exposición, no es un material que tenga mucho texto, ¿sí? Entonces nuestros temas son las asociaciones y también siéntanse libres de participar en el chat o activar el audio para poder enriquecer esto. Vamos a estar compartiendo esta presentación o esta grabación a través de mi canal de YouTube para posteriormente poder verlo, ¿sí? Tenemos entonces dos clases de asociaciones, las de inscritas con capacidad restringida y las reconocidas de utilidad pública. Tienen un manejo bastante similar en cuanto al tema organizacional, directivo, la parte estatutaria, administrativa, sí, pero persiguen fines diferentes. Eso es lo que les diferencia brutalmente. Las asociaciones inscritas con capacidad restringida persiguen el mutuo interés. Y parece que son un poco egoístas porque son círculos cerrados, tienen algo en común, ¿sí? Por ejemplo, la Liga Cayense de Fútbol es solamente para los clubes de acá y para el resto no. Entonces parece que es egoísta, pero en realidad que está haciendo un bien social en forma indirecta le beneficia a toda la sociedad, ¿sí? Los niños que se ilusionan con jugar fútbol, las familias que se reúnen para ver los partidos, ¿verdad? Es una función social la que cumple esta liga de deporte. Mientras que los bomberos son de bien común, le ayudan a quien haga falta. No hace falta pagar cuotas, no hace falta decir, mira, tuve un accidente, un siniestro y vengan los bomberos porque yo soy aportante. No, le asisten a quien tengan esa necesidad. ¿Dónde encontramos los argumentos jurídicos para ver el funcionamiento de este tipo de asociaciones? Pues en el Código Civil, la ley 1185 del año 1983. Los artículos 118 al 122 son cinco artículos, son los que norman a las inscritas con capacidad restringida y las de bien común, los artículos 102 al 117. Están primeras las de reconocida utilidad pública y tienen más artículos, porque después engancha con las de capacidad restringida y dice que la parte organizacional, estatutaria, bla, 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 tiene que ser igual que las reconocidas utilidad pública. Pero pusimos la presentación primero a las de capacidad restringida porque son las que más abundan, son las más fáciles de abrir y digamos que tienen un peso bastante importante en nuestra economía, en la sociedad paraguaya. A ver, continuamos entonces con la siguiente lámina. A ver, ¿dónde está mi cursor? Acá está. ¿Cómo reconocer el tipo de asociación? Creo que en este chat estamos, en este curso o exposición estamos la mayoría profesionales contables o del área administrativa. Entonces, cuando tomamos el trabajo de una asociación, nos cuesta reconocer si es de utilidad pública o inscrita a capacidad restringida, porque muy pocas dicen eso y muy pocas invocan los artículos del Código Civil. Voy a retroceder la lámina, ¿sí? Muy pocas dicen, por ejemplo, es una asociación civil sin fines de lucro que se va a regir por los artículos 102 al 117. Ah, entonces de utilidad pública, ¿sí?
Y si es el 118 al 122 es de capacidad restringida. ¿Sí? Muy pocas asociaciones dicen eso. ¿Sí? ¿Cuál es la verdad de la ensalada, de la milanesa cuando tenemos que trabajar con la entidad sin fines de lucro de tipo de asociación? Que los estatutos no suelen definir el tipo de asociación. Oh my God, es un verdadero dilema, ¿sí? Porque inclusive tienen nombres confusos, ¿sí? Cualquier cosa dicen. A ver, cualquier cosa en el sentido que nos dicen asociación. Ejemplo, muy abundante en el Paraguay. Círculo de oficiales retirados. Va, es la círculo, ¿verdad? Y justamente eso es lo tipo de un círculo. Acá tenemos círculo de oficiales retirados de la Fuerza Armada de la Nación Paraguay. ¿Sí? Hay gente ya mayor, gente que cumplió con su servicio a la patria y están en situación de retiro, ¿sí? Hacen, creo que asistencia financiera, básicamente, ¿verdad? El tema de prestar dinero, creo que alguna asistencia social, ahí no sé mucho, ¿verdad? Pero sería de capacidad restringida. Yo no puedo formar parte del círculo oficial de retirado porque no fui militar y entonces obviamente tampoco puedo estar en situación, ser militar en situación de retiro. ¿Ok? Entonces la condición es esa. Sería o es de capacidad restringida. Vamos a otro caso. Liga de fútbol. Ya nombramos recién, ¿verdad? Que la liga de fútbol, este es el logotipo de la Liga Deportiva de Piribebuy. em, para formar parte de la Liga Deportiva de Piribebuy hay que ser club de esa jurisdicción, de esa ciudad. ¿Sí? De repente, en las ligas deportivas hay clubes que vienen de otras ciudades porque seguramente se enojaron con la liga o le echaron, no sé, hay por ahí todo un tema, ¿verdad? Entonces le admiten. Si el estatuto permite, obviamente les admite, ¿verdad? Pero para formar parte de la liga de fútbol hay que ser club, que es una persona jurídica, y hacer un proceso de admisión y seguramente pagar una cuota, algo tiene que hacer para poder mantener la membresía. ¿Sí? Y entre ellos, entre los clubes, son los que eligen la comisión directiva de la liga o de la asociación. Pía Sociedad. Esto ya me tocó ver. ¿Dónde dice en el estatuto de una entidad que es Pía Sociedad? En el Estatuto de los Padres de Schoenstatt, ¿sí? Ahí está el templo ese que es característico de donde están estos sacerdotes, ¿verdad? Dice pía sociedad en ningún lado, dice asociación, no dice centro, liga, nada, ¿sí? Pero habla de sociedad. Entonces, también es de capacidad restringida, porque para pertenecer a esa sociedad, uno leyendo dice que hay que ser de sexo masculino, haber hecho un proceso de admisión, noviciado, votos temporales, perpetuos, qué sé yo, y ser finalmente admitido, consagrado como sacerdote en esa congregación. Entonces es de capacidad restringida. ¿Vamos bien? Red de VIH Paraguay. Acá me decía un amigo en broma y en serio, y disculpen el humor negro. ¿Acaso hay que estar infectado del SIDA para ser parte de esa? No, absolutamente no. Es una asociación como es la Soleu, por ejemplo, que ahora es una fundación que reúne a las familias de los niños, de los jóvenes que están con el cáncer de la sangre, que es la leucemia, ¿verdad? En este caso, sería una red que favorece el tema de la protección, la prevención, el tratamiento también para las personas que están infectadas y su familia, ¿sí? Entonces, y seguramente hay una red también de personas, puede ser física y jurídica, no conozco bien, ¿verdad? Pero lo llamativo es que dice red. Entonces, esta sí podría ser una asociación reconocida de utilidad pública, ¿sí? Porque le va a estar ayudando a la persona que esté con este síndrome, eh, sin pedirle que pague una cuota social, ni que pague por los servicios, todo eso, ¿verdad? Entonces, podría ser de utilidad pública. Tenemos la Unión Industrial Paraguaya, la UIP, ¿sí? Una poderosa entidad gremial. Tengo entendido también que puede formar parte tanto personas físicas como jurídicas, ¿sí? Pero es un gremio. Para formar parte de la Unión Industrial, uno tiene que demostrar que está en la industria, ¿sí? Está produciendo algo. Entonces, es de capacidad restringida. La Unión Industrial Paraguaya tiene fundaciones, creo que tiene dos. Y después en alianza con una entidad alemana tiene la Universidad
alemana paraguaya o paraguaya alemana, UPA le dicen, ¿sí? Eso es su característica, sí, UPA. Entonces, es una entidad que se mueve muchísimo, ¿verdad? Pero es de capacidad restringida. Yo no soy industrial, entonces no puedo formar parte de esta unión. Después tenemos otro caso, centro. Hay muchísimos centros. Centro de despachantes, por ejemplo. Centro de volantes del Paraguay, muy famoso, ¿sí? Entonces estos centros son de capacidad restringida, porque en este caso estamos viendo centro despachante. Hay que demostrar que uno es despachante de aduana para poder formar parte de esta asociación. Y es entonces una asociación con capacidad restringida. Entonces, moraleja, cuando tomamos este tipo de trabajo tenemos que leer el estatuto. ¿Sí? A veces muy profundo para poder entender qué tipo de asociación sería. ¿Sí? Y no vamos a pedir consejo en la DENIT ni en otra instancia pública porque no entienden. ¿Ok? Entonces, nuestro desafío es trabajar entre nosotros y tratar de, con estas vías que damos, poder definir qué tipo de entidad es. ¿Sí? Y eso implica también hacer o no hacer algunos trámites particulares, ¿sí? Propios. Vamos a ver enseguida. Continuamos con el tema de cómo reconocer el tipo de asociación. Hay tres tips para identificarlas, ¿sí? Que nos permitimos dar. Primero, ver sus fines. ¿Para qué existe? ¿Sí? Eso le define categóricamente. Les pongo de ejemplo esta unión de comunidades, que es de Naranjito, Itapúa. ¿Sí? Dice su lema, seguridad, salud y educación. Desde 2001. Esta entidad, yo estuve trabajando con ellos, básicamente era para brindar seguridad, ¿sí? En los caminos vecinales, qué sé yo, ¿verdad? Sentir un poquitito seguros, ¿sí? Evitar vigiato, robo, asalto, qué sé yo. Y después ya fueron trabajando en el tema de mantenimiento de los caminos, con la Policía Nacional, el tema de seguridad, ¿verdad? Entonces, quieren vivir tranquilos y fueron también, digamos, trabajando en otros aspectos, como por ejemplo, acá hay una foto muy linda. Tienen un museo de historia para mantener la memoria de estos migrantes, porque son gente de origen germánico que vino a través de Brasil. ¿Sí? Dice uno cuando le escucha hablar, hablan alemán, brasilero, portugués, guaraní, o sea, portugués brasilero, una mezcla, ¿verdad? Y gente que tiene mucha cultura. Entonces, dice acá un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetir los errores una y mil veces. Se llama Museo de la Unión de Comunidades donde la gente que conservaba pertenencia a los primeros colonos puso en común. Siempre está guardando ahí en la casa, es para que la gente vea, ¿verdad? Tanto para los que viven ahí, para los que quieran conocer esta comunidad. Muy recomendable. ¿Ok? Entonces, cuando pasen por ahí Ruta 6 Naranjito, busquen el Museo de la Unión de Comunidades y seguro que tiene su horario de atención y todo eso, pero es muy lindo. Y cada vez se está llenando más porque la gente ya empieza a confiar en la Unión, las pertenencias de los primeros colonos. Entonces, ¿qué sería esta asociación? Y dejo para quienes están participando de esta exposición. ¿Esta unión es de capacidad restringida o es de utilidad pública? ¿Alguien se anima a responder? Vamos a tirar alguna respuesta. Puede ser a través del chat o puede hacerla a través a viva voz, ¿verdad? Activando el audio. O yo tiro la pregunta. ¿Mm? ¿Qué hacemos? A ver, ¿quién quiere responder? Mati Lesmo, de Pedro Juan Caballero. Licenciada Matilde, ¿qué dice usted? Esta unión de comunidad de Naranjito, que es al otro lado, opuesto al donde usted vive, ¿es de capacidad restringida o es de utilidad pública? Acá Mati está escribiendo, dice buenas noches. A ver qué más va a decir. Saludó y se quedó ahí. Vamos a esperar qué dice. Entonces la pregunta es, habiendo visto las láminas anteriores y esto que hay, una breve exposición de lo que es la situación de esta unión de comunidad, ¿qué sería?
Eh, Diana dice, me se adelantó, dice de utilidad pública, ya hay una opinión. Mati Lesmo dice la liga deportiva, entonces viene a ser una asociación de bien común. No, la liga deportiva es de capacidad restringida, porque no cualquiera puede participar. Le beneficia solamente a los clubes de esa liga deportiva. ¿Sí? Ana Cris dice, para mí es de utilidad pública. Muy bien, tenemos dos opiniones de Diana y de Ana con respecto a que sería de utilidad pública. A ver si alguien más se anima a responder esta trivia de esta unión de comunidades que trabajan en el tema de seguridad, salud y educación. Es solamente para los que pagan una cuota, es para todos, para toda la comunidad de Naranjito. Naranjito y alrededores seguramente. Bueno, en honor al tiempo tenemos que decir que coincidimos con Diana y con Ana. Es de utilidad pública, ¿sí? Porque trabaja no solamente en una política pública que es seguridad, trabaja también en salud y en educación. En la parte de salud no sé qué habrán avanzado ahora, pero en la parte de educación están con este museo, que es la parte cultural. Entonces, su nombre ahí, su lema, seguridad, salud y educación, son tres políticas públicas y es evidente que le beneficia a quien sea, o sea, a un vecino que quiera o no colaborar, el tema de brindarle seguridad en un camino vecinal en la ciudad, le está beneficiando a todos, inclusive a lo que yo, como estuve ahí de paso, me siento seguro, ¿ok? Muy bien. Blanca Soto dice utilidad pública ya que tiene servicio para atender a la gente. Muy bien. Así mismo. Y el museo también está abierto para el que quiera. No hay que, no es que es para la gente de Naranjito nomás, es para quien vaya ahí de paso y quiera conocer, ¿verdad? Seguramente se va a convertir en un punto turístico. El año pasado, yo trabajando en un colegio de Asunción, le llevé a mis estudiantes de gira para aprender sobre responsabilidad social en las Colonias Unidas, en Itapúa, y entramos en un museo. Yo creía que no le iba a dar mucha importancia a los chicos, pero se maravillaron. El Museo de Juvenal. Hay varios museos. Nos fuimos en uno y una casa que tiene como tres pisos, inclusive un subsuelo, los chicos se quedaron maravillados. Me acuerdo que uno de ellos vio un teléfono ese que era de disco y no entendían cómo, chicos de 17 años, no entendían cómo funcionaba eso. Y yo le tuve que mostrar de viejazo cómo funcionaba aquello. Pero tenían cosas de más de 100 años. O sea, impresionante lo bello que es conocer la cultura de la gente y todo el esfuerzo que hicieron para lograr, digamos, superar todas las hostilidades y lo que tienen ahora. Mati dice utilidad pública porque no solo los socios se benefician. Muy bien. Ok, están saliendo muy buenas definiciones. Le agradezco la participación. Segundo tip para reconocer tipo de asociación. ¿A quiénes beneficia? Acá vemos una foto muy fea. Allá en el fondo hay dos patrulleras y un helicóptero. Y tres niños, evidentemente, que son de una comunidad indígena. ¿Se están yendo a rescatarles? ¿Se están yendo a darle una ayuda humanitaria? ¿O qué están haciendo la policía ahí? Un desalojo. Qué terrible. Una vergüenza lo que hacen con nuestros propietarios originarios, que tengan o no tengan títulos es otra cosa. Entonces, hay entidades como Tierra Viva, por ejemplo, que defienden los derechos de los indígenas, de los hermanos indígenas, ¿sí? Nuestro arzobispo también, el cardenal Alberto Martínez, dentro de todas sus prioridades pastorales, son los indígenas. Yo le puedo decir, pues, se ve muy bien, la niña de sus ojos son los indígenas. Entonces, hay una pastoral indígena en la arquidiócesis de Asunción. La gente dice, ¿cómo va a tener si en la arquidiócesis no reciben indígenas? Pues sí, vienen a pedir, porque está todo centralizado en Asunción, ¿verdad? Todos los reclamos y todo eso. Entonces, hay organizaciones que benefician a los hermanos indígenas. En el caso de Tierra Viva, podría ser de utilidad pública, pero tengo entendido que es de capacidad restringida. Es un poquitito contradictorio porque trabaja en los derechos de personas. No hace falta ser indígena para formar parte de Tierra Viva, por ejemplo, pero es una entidad que trabaja en los derechos de los indígenas y es de capacidad restringida. O sea, es notable, es un poco contradictorio, ¿verdad? Es de capacidad restringida, pero se mueve como si fuese de utilidad pública, ¿sí? Entonces, hay que ver a quiénes benefician.
Si beneficia, la liga de fútbol beneficia solamente a los miembros, a los clubes de su entorno, ¿sí? El círculo de odontólogos del Paraguay, el centro despachante, beneficia a su socio. Una asociación de empleados beneficia a su socio, ¿verdad? En forma directa, después a la familia, a la sociedad, pero básicamente se centran en sus socios. Y lo de utilidad pública es para todos, ¿sí? Siguiente tip, el tercero, ver cómo se organiza, cómo se financia. Son dos aspectos muy importantes. Acá tenemos un señor que está sosteniendo una cuota, digo, un carnet, ¿verdad? Y un club, por ejemplo, hay una membresía, hay una cuota social. Yo puedo ser hincha de ese club, el club que quiera, ¿verdad? Pero si no pago mi cuota social, me quedo en el estatus de hincha. Si pago mi cuota social, hice un proceso de ingreso, entonces sí soy socio. ¿Sí? Puedo participar en la asamblea con voz y voto, inclusive puedo candidatarme para ocupar cargos, ¿sí? Haciendo un proceso, qué sé yo, de acuerdo a los estatutos. Entonces, los clubes, las ligas deportivas, los centros despachantes, la Unión Nacional de Paraguay, etcétera, se financian con cuotas sociales, ¿sí? Algunos venden servicios, ¿sí? Pero básicamente se financia de esa forma. Y el caso de la Cruz Roja. La Cruz Roja paraguaya, por ejemplo, se mueve más bien con donativos o con subvenciones. Es muy famosa, es muy famoso el servicio de maternidad que brinda la Cruz Roja Paraguaya, ¿sí? De primer nivel. Y prácticamente, no sé si podría decir que es un hospital público, ¿verdad? Está en Asunción, cerca del Parque Caballero, pero el edificio fue construido con ayuda del Reino de España. No sé si sigue teniendo subvenciones de España ahora, pero en su tiempo vinieron los reyes de España para inaugurar ese edificio monumental, ¿verdad? Entonces, básicamente la Cruz Roja le ayuda a las embarazadas, a los niños, ¿verdad? Esa es su misión principal, por lo menos acá en el país, ¿sí? Sabemos que en los lugares de conflicto interviene en el tema de ayuda a los heridos y compañía, ¿verdad? Entonces, la Cruz Roja sería una asociación reconocidísima de utilidad pública, ¿sí? Muy bien. Vamos al tema concreto de asociaciones inscritas con capacidad restringida. Tenemos tres clases, de personas físicas, de personas jurídicas y mixtas. Las de personas jurídicas, por ejemplo, el Colegio de Contadores del Paraguay, filial Paraguarí. Esos son mis coterráneos. El Colegio de Contadores, ¿cuál es el requisito para ser miembro del Colegio de Contadores? ¿Puede un estudiante ser miembro? Puede ser un médico, un odontólogo, una persona, un herrero, ¿verdad? Que no estudió la carrera ni se recibió. Evidentemente no. Entonces, la condición es que se tenga un título habilitante en ciencias contables. ¿Ok? Es cierto que el colegio reúne a firmas de contadores, de auditores, ¿verdad? Pero ellos no van a votar. Votamos las personas físicas, ¿sí? Entonces, creo que son como socio adherente o miembro adherente, algo así, las firmas de auditores, de contadores, ¿verdad? Pero básicamente somos de persona física. Círculo Paraguayo de Médicos, la misma cosa, ¿sí? ¿Cuál es el requisito? Haber sido egresada de la carrera de medicina, ¿sí? Yo creo que varias, según supe, eh, profesionales de otra área de la salud, por decir, voy a decir nomás, enfermería, nutrición, y qué sé yo, quisieron en algún momento ingresar al círculo y no, solamente médicos, ¿ok? Sí, en la cooperativa de médicos Comecipar, originalmente habrá sido solamente médicos, pero ahí sí se dio esa cuestión de que se admite a los que son egresados de distintas carreras de salud. Anteriormente, por asamblea, o se tenía que modificar los estatutos para ir admitiendo a nuevas especialidades que iban saliendo, ¿sí? Pero ahora creo en la última versión visto de los estatutos puede ser un socio de una carrera que habilite el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y sea
de más de, creo, de 4 años, algo por el estilo. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Club. Club Deportivo Puerto Sajonia. Yo le debo la vida a este club, porque mi papá y mi mamá se conocieron en una fiesta social ahí. Pero cuando era un club de barrio, no tenía ni siquiera cuota de ingreso. Ahora he visto que la cuota de ingreso es 60 millones de guaraníes, ¿verdad? Pero seguramente se justifica, ¿verdad? Por toda la infraestructura que tiene, todas esas cuestiones, un club centenario. Entonces, este sigue, los clubes como estos, los clubes sociales deportivos, son de personas físicas, ¿ok? De personas jurídicas, tenemos la Asociación Paraguaya de Fútbol. No porque ahora andemos bien con la selección mayor, la sub-15 masculina, la sub-17 femenina, la sub-20 masculina, no. Yo siempre puse a las APF como ejemplo en varios cursos, ¿verdad? Pero, ¿qué es la Asociación Paraguaya de Fútbol? Es una asociación de clubes, de, inclusive la nuclear, la Unión de Fútbol Interior otra vez, o sea que regula todo lo que es el tema fútbol en el país. ¿Verdad? Tiene marcas registradas. Uno no puede utilizar la palabra selección, porque la selección es una marca registrada de la APF, ¿sí? Ni el logotipo, ni nada por el estilo, nada, porque son marcas registradas, están derechos protegidos. Entonces, esta es una entidad de personas jurídicas. Y también tenemos como ejemplo la Asociación de Bancos del Paraguay. ¿Cuál es el requisito para ser miembro de esta asociación? No es ser bancario, es ser banco, ¿sí? Creo que también reúne a las financieras, ¿verdad? Pero muchas financieras están pasando a ser bancos justamente. Entonces, esta es la Asociación de Bancos del Paraguay. Es un ejemplo también de asociación de personas jurídicas. Y finalmente tenemos la mixta, donde hay tanto personas físicas como personas jurídicas. Está también la centenaria Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay. Esta probablemente es una de las primeras organizaciones sin fines de lucro formalizadas en el Paraguay. Tiene más de 125 años, ¿sí? Casualmente trabajé con ella hace 2 años y mi bisabuelo formó parte de esa cámara. Era confitero, había venido de España y tenía su local ahí a dos casas de donde funciona la cámara, el local de la cámara, sobre la calle Estrella en Asunción. Entonces, se puede ser persona física, como era mi bisabuelo, y también empresas, sociedades, ¿sí? Y realmente esta gente trabaja muy bien organizada, o sea que los que ejercen el comercio deberían ver la forma de asociarse a esta cámara porque tiene muchas conveniencias. Todo el tema de capacitación, el tema de crecimiento gremial, los contactos, los congresos, etcétera. Realmente es un trabajo muy maravilloso. En el chat dice Ana Leite, buenas noches. Las ACE para recibir fondos de la municipalidad hacen la gestión del IDAP, se hace a través de la municipalidad o la hace gestión directa en el MEF. Hacen de forma directa, ¿sí? Porque la ACE es interesada en recibir esos fondos, ¿sí? Y ahora es directamente, tienen que hacer en el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿sí? Y es el identificador de acreedor presupuestario. O sea que la entidad que quiera recibir fondos del Estado tiene que hacerse figurar en el presupuesto, digamos, para que le dé un numerito, para que a ese numerito, con ese numerito se pueda, digamos, coordinar, recibir los fondos y todo eso. Yo siempre digo que es como crearse una cuenta en el plan de cuenta, ¿sí? Yo no puedo tener movimiento en una cuenta si es que no tengo registrado mi plan de cuenta. Entonces, esta cuestión de la IDAP es tal cual, ¿sí? Es crear una cuenta para que a través de esa se pueda controlar todo lo que son los aportes, las transferencias y las posteriores rendiciones de cuentas de los fondos que vaya a recibir una entidad sin fines de lucro. ¿Ok? Muy bien. Gracias, Ana. Continuamos. Asociaciones inscritas con capacidad restringida. Acá vamos a ver la parte de requisitos. Son dos nomás. Primero, dice el Código Civil que la asociación inscrita con capacidad restringida debe tener estatutos que consten en una escritura pública. ¿Sí? ¿Estamos? Acá, por ejemplo, encontré no me acuerdo si era una sociedad de unos profesionales de la salud, no importa. Pero entonces,
Los estatutos se protocolizan en una escritura pública, ese trabajo de escribano, y ese estatuto, ¿a dónde va a parar? Segundo punto. Dice la ley, debe tener inscripción en el registro respectivo. ¿Y cuál es el registro? Pues la Dirección Nacional de los Registros Públicos. Punto. Hasta ahí nomás. Entonces, tenemos que las asociaciones reconocidas de utilidad pública solamente necesitan dos requisitos. No necesitan ni un reconocimiento en general, ¿verdad? Hay unas que vamos a ver particularidades, pero con estos dos ya están bendecidos, por decir, por el Estado. En este caso es una instancia del Poder Judicial y ya tienen vida. Y ojo con eso. Yo, por ejemplo, nosotros podemos haber constituido una asociación de empleados, y ya he visto, en el año 2012. Y está ahí la asociación, nunca tuvo movimiento, o a lo mejor ya tuvo movimiento ahí entre los socios, ¿verdad? Pero en forma, en negro, digamos, pero por decir así, ¿verdad? Y nunca escribieron sus estatutos en registros públicos. Y van a escribir ahora en el 2025. Para el Estado, la fecha de nacimiento, la fecha de constitución es cuando se fundó, 2012. Pero la fecha donde inician las obligaciones con el Estado es la fecha del día que salen los registros públicos. Y eso está al final del estatuto. Hay un sello de registro público y dice ahí el número de registro, la fecha. Esos son dos datos cruciales para poder seguir haciendo otras inscripciones posteriormente, sobre todo con la DNIT, con la Dirección de Personas Jurídicas Beneficiarios Finales, etcétera. ¿Ok? Bueno, voy a dejar de compartir brevemente porque me tengo que conectar a mi Facebook para traerle alguito, ¿sí? Mientras tanto, ahí dice Ana, gracias. Bueno, voy a conectarme a mi Facebook. Un segundito, por favor. Hace rato me desconecté porque estuvieron trabajando acá enfrente de mi casa. Tengo con el problema de energía eléctrica y compañía. Y recién nomás no solucionaron. Yo tenía todo abierto, ya estuve probando a la tarde, pero se fue todito. Bueno, ya tengo abierto ahora mi Facebook, entonces ahora voy a poder continuar otra vez con el enganche en el Zoom. Vamos. Compartir pantalla completa. Vamos a ver si funciona. Vamos a ver si funciona. Vuelvo a mi presentación. Ahí está. Em, una observación para la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales del Ministerio de Economía y Finanzas. Las entidades civiles no necesitan reconocimiento municipal. Andan muy pesaditos, o andaban estos amigos de funcionarios del ministerio, porque, no sé, de repente, me adelanto a decir unas cosas. Una asociación reconocida de utilidad pública necesita reconocimiento de su personería jurídica por parte del Poder Ejecutivo. Ok, subían eso. Y después le decían, no, también reconocimiento de la municipalidad. ¿Qué reconocimiento de la municipalidad? No necesitan. La ley, acabamos de ver en la nómina anterior, solamente dice dos requisitos: estatuto y la inscripción en el registro respectivo, que es el registro público. OPA. ¿Sí? Les quiero traer un recorte de algo que me parece de dónde se están tomando estos funcionarios. Un ejemplo. Esto es de la Municipalidad de Ciudad del Este. ¿Sí? Es la ordenanza 6/2023. Y dice en el artículo 56 de las asociaciones coadyuvantes, no vamos a leer todo eso ahora, pero lo principal, dice que lo que el intendente puede es reconocer a la comisión directiva, no a la asociación, no es su función eso. Y solamente si esta asociación demuestre o tenga interés en coadyuvar con la administración municipal. ¿Sí? Si tal interés no existiera en la solicitud de reconocimiento, no será trámite de dicho pedido y se remitirá para su archivo. ¿Ok? Entonces, generalmente ese interés, entre comillas, es pedir fondo a la municipalidad. Entonces, las municipalidades no solamente pueden transferir fondos a las comisiones vecinales, sino también a las asociaciones. Toda vez que haya una ordenanza que permita eso, ¿verdad? En este caso, en Ciudad del Este sí tienen esta ordenanza. Entonces, dice asociaciones taxistas, asociaciones de transporte alternativo, mototaxistas,
de transporte escolar, de transporte público a pasajeros, de corredores de cambio, de trabajadores y vendedores de la vía pública, Cámara de Comercio, federaciones de fútbol y similares. Entonces, digo yo, pensando mal es para pedir fondos municipales. Listo, no hay problema. Pero también pensando bien, puede ser que una asociación pida el reconocimiento a la municipalidad porque puede trabajar en algún proyecto con la municipalidad sin pedirle plata precisamente. ¿Sí? Entonces, o sin administrar fondos de la municipalidad. Se pueden, no sé, una asociación que da de comer a niños en situación de calle o a indígenas, puede trabajar con la municipalidad, pero sin administrar fondos. Dice, mira, nosotros tenemos conocimientos, sabemos dónde están los chicos, no tenemos recursos, ustedes pongan la comida, nosotros vamos a poner el personal y vamos a ayudar a los voluntarios. Entonces, no necesariamente hay que administrar fondos. Yo no soy muy partidario. O 99% de los soy negativo de que comisiones vecinales y eso tengan que recibir fondos de municipalidad para hacer empedrado, por ejemplo. ¿Qué una comisión va a tener ingenieros, eh, contadores, si contadores nunca le pagan, va a tener plomeros y va a estar comprando piedra y no, no, su función es, se no la municipalidad, acá tenemos un camino desastroso, queremos que esto se empedre o que se haga un desagüe, ¿verdad? Es pedir y controlar la ejecución de obras públicas, en ningún caso ejecutar, ¿sí? O sea, discúlpeme que sea así un poquitito intransigente, ¿verdad? Pero es mi posición, ¿sí? Porque se da mucho para la corrupción, hay que ser sincero, ¿sí? Eh, Como decía un sacerdote amigo, gárgara yapoa, a plata pocoa, como coimiento de eso, o sea, quiere trabajar un poquitito. Y ahora con el tema de que ya no hay más prácticamente dinero físico, igual nomás la gente se ingenia para picotear y eso es feo. ¿Sí? No podemos permitir que nuestras entidades sin fines de lucro sean utilizadas para fines de corrupción. Porque la corrupción, entonces a paso, es como el tango, se baila a dos. No es corrupto el que da fondos y picotea nomás, sino también el otro que recibe y deja picotear o picotea también. ¿Ok? Muy bien. Vamos a las asociaciones reconocidas de utilidad pública. No hay nada en el chat. Acá me vino al Facebook. Ahí, esto es lo que quería mostrar. Ahí me voy al Facebook. Eso está preparado. A ver si sale. Les quiero mostrar lo siguiente. Acá está. No se ve bien nomás, pero esto es de... ¿Adivina cuándo? Voy a poner el audio y todo. Sí, se escucha, no se escucha. ¿Dónde fue esto? En Ñemby. ¿Sí? ¿Cuándo? El jueves pasado. Ok. Entonces, esto fue el jueves pasado en Ñemby. ¿Quiénes le estaban socorriendo acá atrás? Cuerpo de Bomberos Voluntarios en Ñemby. También trabajé con ellos. Siempre estaba en contacto con ellos. Gente atrapada por ese temporal que vino, sí, en todo el país, ¿verdad? Y cuando te pasa eso, ¿a quién le va a pedir socorro? Ese famoso tipo Chapulín Colorado, ¿quién podrá salvarme? Existe quien nos salva y son los bomberos, ¿ok? Entonces, el ejemplo por excelencia, voy a minimizar eso, de asociaciones reconocidas de utilidad pública son los cuerpos de bomberos voluntarios. ¿Está bien? No sé si se escuchó el audio. Hay un ruido ahí de máquina, el raudal, el agua. ¿Se escuchaba el audio? O yo no me escuchaba, porque no sé cómo está configurado esta notebook para poder compartir esa parte de audio, no, no entiendo bien. Ustedes me van a contar después si se escuchaba o no el audio, ¿sí? Otro ejemplo de asociaciones reconocidas de utilidad pública son las iglesias que no sea iglesia católica apostólica romana. Pueden ser iglesia evangélica, como está acá, el Arca de Dios, iglesia bautista, sí, maometana, budista, judía, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con estas iglesias? Tienen vocación registral, tienen estatutos, son a nivel civil asociaciones y son de utilidad pública. Es cierto que de repente una iglesia se organiza para, en el tema de sus socios protectores, el tema de cobran diezmo, aportes, ¿verdad? Pero básicamente su misión es ayudar a todos. Entonces son de utilidad pública. ¿Está bien? Por más que de repente una iglesia pueda entenderse como se da, no lo es. ¿Sí? Siempre están con la idea de ayudar a los más necesitados, en hacer diferentes tipos de acciones.
entonces son de utilidad pública. ¿Ok? ¿Por qué no la Iglesia Católica? Y bueno, la Iglesia Católica Apostólica Romana tiene una situación muy particular. Está hace 2000 años, ¿sí? Antes de la creación de los estados, que son de hace 600 años. Y en el caso del Estado paraguayo tiene 200 años. Imagínate vos, 1800 años le saca la Iglesia Católica de antigüedad al Estado paraguayo. Entonces, no tiene estatuto, ¿sí? Entonces no tiene vocación registral, inclusive es un Estado, ¿sí? El Vaticano es un Estado. Entonces tiene una situación muy particular y bueno, entonces la Iglesia Católica tiene alguna excepción que está en la Constitución y también en varias leyes, inclusive en la ley de la reforma tributaria vigente, en el artículo 15, por ejemplo, habla de que las donaciones al Estado, municipalidades e Iglesia Católica son deducibles de impuestos y no necesitan hacer un reconocimiento como entidad de beneficio público. ¿Ok? Otro ejemplo, Juntos por la Educación, asociaciones civiles que trabajan en políticas públicas, en este caso, educación. ¿Sí? Esta es una organización un poco satanizada. Yo no veo ahí gente delincuente, gente mala, que tiene mala intención, ¿verdad? Pero hay un sector político que quiere saber demasiado cómo se financia, qué hacen. Pueden entrar en su página. Yo suelo entrar. Ahí al final están todos quienes las apoyan y van a encontrarse con una buena sorpresa de qué tipo de empresas le están apoyando a Juntos por la Educación. Así que le molesta, no sé qué cosa le molestará, ¿verdad? Pero justamente cuando hay más educación, hay más posibilidad de trabajo, más inteligencia, más pienso, menos corrupción y menos políticos tabú, ¿verdad? Y bueno, a los tabú no les gusta la educación y evidentemente rechazan. Entonces, hay algunas entidades también, como vimos, esta unión de comunidades de Naranjito, son de utilidad pública porque trabajan en ese caso vimos, en varias políticas públicas. ¿Cuáles son los requisitos de las asociaciones reconocidas de utilidad pública? Estatuto formalizado en escritura pública. Perfecto. Igual que la de capacidad restringida. Inscripción en el registro respectivo. Igual que la de capacidad restringida. ¿Cuál es la diferencia fundamental? El Poder Ejecutivo debe aprobar sus estatutos y reconocerla como persona jurídica. ¿Sí? Este es un trámite que es potestad del Poder Ejecutivo, o sea, la Presidencia de la República, y firma un decreto y refrenda el ministro del Interior. Acá justamente tenemos a las actuales personas que ocupan estos cargos actualmente. ¿Ok? Entonces, ese es el requisito diferencial. El reconocimiento de la personalidad jurídica, digamos, se dice en forma popular. Semejanza y diferencias. Y hay varios temas, ¿sí? En la primera columna vamos a ver temas, en la segunda están la de capacidad restringida y en la tercera columna va a aparecer que le afecta a las asociaciones de utilidad pública. El caso de, a ver, ¿dónde está mi cursor? Se fue, se fue. Acá está. Reconocimiento de la personalidad jurídica. La capacidad restringida no requiere, la de utilidad pública sí requiere. Los fines. Capacidad restringida, el mutuo interés. Utilidad pública, el bien común. Eso ya vimos, ¿verdad? Pero estamos haciendo un resumen, una tablita nomás. Recursos principales. Capacidad restringida se maneja por cuotas por membresía, cuotas por servicios. Por ejemplo, un colegio eh, confesional, católico, cristiano, lo que sea, eh, cobra cuotas por servicio, ¿sí? Eh, Cuota a los padres, ¿verdad? Entonces, se sostienen básicamente con eso. Un colegio no se están manejando con donaciones, un colegio privado se maneja con cuotas. La de utilidad pública se maneja más bien con donaciones, con aportaciones. Después tenemos las donaciones recibidas. Para las de capacidad restringida no son deducibles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese artículo 15 de la ley 6380/2019 que recién mencioné, dice justamente que son deducibles las donaciones al Estado, municipalidades, Iglesia Católica y otras iglesias. Dice. Pero las otras iglesias, ya acabamos de ver, son de utilidad pública. Y dice, y a las asociaciones civiles que tengan personalidad jurídica, que trabajen en algunos campos, cita de la ley,
¿verdad? Y que tengan reconocimiento de su personalidad jurídica. Entonces, la de capacidad restringida, donaciones a estas entidades no serían deducibles, excepto algunos casitos que vamos a ver, por eso hay un asterisco ahí. Y las donaciones a las asociaciones reconocidas de utilidad pública son deducibles. También son deducibles para las fundaciones. ¿Ok? Entonces, donaciones para asociaciones reconocidas de utilidad pública y fundaciones son deducibles de cajón. Para la de capacidad restringida, hay que ver con una lupa a ver qué tipo de entidades son. Y vamos a ver enseguida. Vamos a dejar ahí en stand-by y continuamos. ¿Pueden ejecutar proyectos con empresas de capacidad restringida? Sí. ¿Pueden ejecutar con la utilidad pública? Sí, sin ningún problema. ¿Sí? Ese caso que dije, por ejemplo, una entidad que podría ser de capacidad restringida que ayuda a indígenas, puede aliarse con una empresa y le dice, mire, señores, nosotros queremos ayudar a los indígenas, tenemos el conocimiento, ellos nos conocen, sabemos dónde están, sabemos cómo manejarles, ¿sí? A quién darle las donaciones. Y ustedes nos pueden comprar los productos y nosotros manejamos y vamos y repartimos juntos. Ningún problema, ¿sí? O la empresa le puede decir, bueno, tomen este fondo y ustedes, un fondo a rendir sería, ejecuten y compren todas las cosas que necesitan de alimentos para los chicos con ayuda de nuestra empresa y después nos rinden y hacemos un acta, tomamos testimonio fotográfico, etcétera. Perfecto. Y la utilidad pública también, ¿sí? Sin ningún problema. Proyecto con el Estado, habilitadísimas las dos, la de capacidad restringida y utilidad pública. ¿Ok? Proyecto del exterior, sí, de capacidad restringida y utilidad pública. Y hay mucha gente que me dice, solamente pueden recibir fondos del exterior las de utilidad pública. Entonces, ¿de dónde por lo que saca eso? Decime dónde está escrito. No, en un curso se dijo que mezclan todo con el tema de las donaciones. Eso es por eso que acá me tomé el trabajito de poner en una tablita el resumen de lo que es de acuerdo a lo que está escrito, no a lo que dice la gente, que se puede hacer y se hace. ¿Ok? En cuanto al asterisco que tenemos en las donaciones recibidas que no, de cajón, no son deducibles, hay un tema de discusión. ¿Por qué? Los clubes se manejan como asociación de capacidad restringida, ¿sí? Yo no me puedo ir al Club Olimpia a decirle que se le eche a Coto Nogués al presidente o que se le saque al técnico, no sé qué cosa, porque no pago la cuota, no soy socio, ¿ok? Entonces tengo que haber hecho un proceso de admisión, tener mi cuota al día, antigüedad, etcétera, para poder participar de la vida activamente de mi club. Yo puedo ser hincha del club, pero no socio. Solamente los socios son los que tienen ese derecho, ¿ok? Entonces son de capacidad restringida, totalmente. Pero, ¿cuál es el tema? Tienen reconocimiento de la Secretaría Nacional de Deporte, ¿ok? Entonces, los clubes están navegando a dos aguas. ¿Son de capacidad restringida? Categórico. Pero, según la ley del deporte, tienen que ser también su estatuto reconocido por la Secretaría Nacional de Deporte, le da un número de registro. Sí, no le da un registro, digamos, no sé si tanto como número, pero le da un registro, habilitante, digamos. Entonces, si es que metemos todo lo que estamos diciendo en la licuadora, pues las donaciones a los clubes deben ser deducibles, ¿sí? Porque inclusive en esa cuestión de reconocimiento como entidad de beneficios públicos, en el artículo 63 del decreto 3182 barra 2019 que reglamenta el IRE, dice que pueden ser eh, reconocidas como de beneficios públicos las que están trabajando en la cuestión social sanitaria que incluye a el tema deporte. Y me parece espectacular esa cuestión que el deporte es mente sana en cuerpo sano, que viene de los romanos o de los griegos, no me acuerdo, es purísima, es cierto. O sea que una persona que tiene salud, ¿verdad? Puede tener capacidad de pensar, de trabajar, de proveerse de recursos para su subsistencia y de su familia, de su comunidad. ¿Ok? Entonces, si vos me preguntas, ¿las donaciones a los clubes son deducibles? Yo te voy a decir que sí.
por estos argumentos que estamos viendo, ¿no? Yo lo que digo no es ocurrencia mía. Yo lo único que hago es ser un mensajero, un intérprete nomás de las cosas que están. ¿Ok? ¿Podemos continuar? Bueno, eh, el itinerario de inscripciones. A veces nos queremos saltar unos escalones, a veces no sabemos que existen algunos escalones y queremos, o no sabemos, ¿verdad? Entonces, para eso estamos esta noche acá, para echar un poquitito de luz. Antes de salir a buscar inscripciones, el acta de constitución. Por favor, díganle a los directivos, guarden eso como un tesoro y bajo 5 llaves. El acta de constitución. Y antes el acta de constitución es el acta hecha a mano, ¿sí? En forma casera, donde se constituye una entidad, ¿sí? Entonces, ahora están pidiendo demasiado a las entidades públicas y fastidian ya con eso. Y los estatutos. Los estatutos dicen cómo la entidad se va a regir. Estos dos documentos suelen ponerse en una sola escritura pública. ¿Sí? Se lleva al escribano y el escribano transcribe la acta de constitución donde dice que Héctor Aquino y fulanito tal y menganito tal decidieron constituir una asociación, qué sé yo, de capacidad restringida para unir a los contadores que son oficiales de cumplimiento. Ok. Y después acompaña el estatuto y eso el escribano mete en una escritura. Fastidian mucho a la gente de alguna instancia de inscripción. No, que queremos el acta de constitución original. Y de repente puede ser que se haya quedado en la escribanía, se perdió. Ya está ni con la escritura ya hay un escribano que dio fe pública, no se puede discutir lo que es un escribano. ¿Sí? Entonces, por favor, esta gente que hace registro tienen que tener la amabilidad de dejar de poner palo a la rueda y admitir que el acta de constitución está protocolizado junto a los estatutos. ¿Ok? Entonces, son dos documentos que, repito, se suelen resumir en uno. La primera descripción que vimos que hay que hacer es en la Dirección General de los Registros Públicos, ¿sí? Y vuelvo a repetir, la fecha de salida de los registros públicos, de la aprobación o la inscripción, para el Estado es la fecha de nacimiento de nuestra entidad, ¿sí? Nuestra entidad civil. Perdón, en el chat dice eh, Ana Cris, la frase de mente sana fue acuñada por el poeta romano Décimo Junio Juvenal, mira vos, entre los siglos I y II después de Cristo. Muy bien, excelente. Entonces es una frase romana, pero sabemos que los griegos eran los campeones de la cuestión de los Juegos Olímpicos y todo eso. Yo tengo calor y no todavía. Vengo de caminar y recién entró mi hijo y me dijo si yo no tenía frío. Y estoy empezando a sentir frío, pues estoy con camisa nomás, pero hay ballena. Entonces trato de hacer eso de lo que decía este señor, ¿cómo se llama? Décimo. Bueno, excelente. Registros públicos. Después de registros públicos, nos vamos a la instancia de reconocimiento, pero sí corresponde, ¿sí? No todas van a tener esa instancia de reconocimiento. Espera que se me fue mi cursor. Sí corresponde nomás, ¿sí? ¿Cuál sería una instancia de reconocimiento? Asociación reconocida de utilidad pública va al Poder Ejecutivo, Ministerio del Interior, y pide reconocimiento de la personería jurídica. Perfecto. Club deportivo tiene que ir a la Secretaría Nacional de Deportes para la misma cuestión, ¿sí? Y las iglesias que tienen vocación registral, por ejemplo, una iglesia evangélica, es de utilidad pública, tiene reconocimiento de la personalidad jurídica, pero también está obligada a hacer un registro en el viceministerio de culto del Ministerio de Educación y Ciencia. ¿Ok? También las congregaciones católicas, jesuitas, franciscanos, redentoristas, etcétera, son asociaciones civiles, no de utilidad pública, son de capacidad restringida, pero tienen que hacer ese registro en el viceministerio de culto. ¿Ok? Muy bien, continuamos. DENIT. Ahí recién nos vamos a la DENIT. Con mi acta de constitución, estatuto, inscrito en registros públicos, con el reconocimiento si hace falta, la cédula de los directivos, acta de asamblea, lo que sea, ahí recién nos vamos a la DENIT. De la DENIT pasamos al registro de entidades de bien social. El instituto
Instituto de Bienestar Social. Y espera que un ratito, acá me metí la pata y le di la vuelta. Vamos a corregir, ¿sí? Vamos a corregir. Es Instituto de Bienestar Social. La gente dice IBS nomás, ¿sí? Nos acostumbramos al tema de IBS, pero en realidad, dentro del Instituto de Bienestar Social está la Dirección de Registro de Entidades de Bien Social, ¿sí? Y es ahí donde hay que irse. Todas las entidades sin fines de lucro se tienen que inscribir en este registro. ¿Por qué? Porque eso obliga la ley 836 del año 1980, que es del Código Sanitario. La gente no sabe, no exige, no pide por desconocimiento, ¿sí? Pero está en la ley. La ley no se le puede chulear, no se le puede ignorar, no se le puede echar en gorra, como se dice vulgarmente, ¿ok? Se tiene que cumplir. ¿Qué es lo llamativo? Que ahora en la ley de presupuesto figura que todas las entidades sin fines de lucro que reciban fondos del Estado tienen que haber hecho este registro. Y se están empezando a mover, ¿sí? La gente que trabaja ahí le llama la atención, ¿verdad? Que estas entidades que reciben fondos del Estado empiezan a hacer su registro. Y trabajan muy bien. Hacen un trabajo muy serio esta gente, que depende del Ministerio de Salud. Es una estancia pobre, chiquitita, ¿verdad? Lo único que hacen es un registro. Se paga algo así como 3 jornales mínimos. Ellos, por lo menos en Asunción, en la área central, vienen y te visitan. Tienen una tabla ahí de cosas, empiezan a pedirte documentos, ¿verdad? Hacen un legajo de la entidad, hacen una revisión física de las instalaciones, hablan con los directivos, tratan de ver, entender qué es lo que hace la entidad. O sea, es un trabajo muy lindo por tan poco precio. Y te dan un registro que creo que vale 5 años. Eso se tiene que revalidar después cada 5 años, ¿sí? Yo pienso que los congresistas y el presidente de la República, que pobrecito obligadamente promulgó esa ley de garrote contra llamada popularmente ley garrote contra la ONG, está equivocadísimo y está mal. ¿Por qué? Porque ya existe una ley. La instancia natural de las entidades sin fines de lucro es el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. ¿Sí? Entidad sin fines de lucro es el área social. Entonces, el ministerio que le tiene que regular la entidad sin fines de lucro es el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Y este registro de entidad de bien social tendría que mutar, crecer, para convertirse en una especie de INCOP para las cooperativas. ¿Sí? Que le regula todo, hasta la contabilidad, la nota del estado contable, todo. El INCOP le dice a las cooperativas lo que tiene que decir. ¿Ok? Pero le enchufan, discúlpenme el término vulgar también, al Ministerio de Economía y Finanzas el registro de entidades sin fines de lucro. ¿Qué tiene que ver? ¿Sí? Eh, no sé ni cómo explicar. ¿Qué tiene que ver el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el administrador del Estado, el cajero, bueno, ahora la de la que, el que cobra, pero el que distribuye la pelota es el Ministerio de Economía, ¿cierto? Transfiere fondos a los diferentes ministerios, recibe informes, etcétera. Es una especie de pivot. ¿Qué tiene que ver con entidades sociales? Para eso está la ley de hace 45 años, 80, sí, 45 años, que dice que hay que hacer este registro. ¿Sí? Entonces, por favor, dejen de hacer macanada. Que se cumpla lo que dice la ley y que esta entidad se empodere y se acabó el problema. Ninguna entidad sin fines de lucro que trabaja legalmente quiere esconder nada. La cuestión nomás es que hay una saturación de controles, inclusive quieren meter la mano en correspondencia, en documentos privados. Ahora, eso está consagrado en la Constitución Nacional y no lo pueden hacer. ¿Ok? Bueno, después el siguiente escalón, Dirección General de Personas, Estructuras Jurídicas, Beneficiarios Finales. Ok. Si yo soy director de esta entidad, no le admitiría a una entidad sin fines de lucro su inscripción o su autorización sin que me traiga todos los documentos que vienen en los escalones abajo. ¿Ok? Pero como no entienden y piden cosas que no corresponden, dejan de pedir lo que deberían pedir y piden cosas que no corresponden. El siguiente escalón es la CEPRELAT. ¿Sí? Obviamente, para pasar por la CEPRELAT, antes hay que pasar por la Dirección General de Personas, Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales, porque esa es una exigencia del GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional. Y Paraguay, bonitamente, en el año 2000 trató de implementar en la pandemia y Baicuepe se implementó eso y ahora recién
se está empezando a juntar la información y recién ahora se desligaron de la abogacía, pero bueno, está funcionando la cosa. Van con esa cuestión de recabar los informes de las personas jurídicas, pero también se extralimitan, a mi criterio, porque si uno lee bien la ley que crea esta cuestión de personas jurídicas y compañía, dice quiénes son los que tienen que escribirse, pero el director de hace el gobierno anterior, que es un excelente profesional, no sé por qué agarró y lo obligó, por ejemplo, a las comisiones vecinales, a las juntas de saneamiento, a los comités de productores, que ni siquiera tienen estatuto, no tienen vocación registral. La junta de saneamiento sí era, pero las comisiones vecinales para que se inscriban en este registro con el saque de las multas siderales. Eso es para hacerla desaparecer. Entonces, uno de estos días tenemos que sentarnos a hablar tranquilamente con esta gente y decir qué es lo que quieren y pues decirle también, chicos, se pasaron la raya. Bueno, Ana Leite dice, lleva mucho tiempito la gestión, es minuciosa. Y sí, realmente. Pero para hacer bien las cosas hay que irnos pasito a pasito y escalón por escalón para cumplir con esto, ¿sí? Tratando de entender un poquitito de abajo para arriba cuál sería el orden de las inscripciones. Y finalmente, ya arriba tenemos registro público de comercio, porque hay que rubricar los libros contables y pedir autorización del uso del software, ¿sí? Tenemos colegas que son súper especializados en el tema de estos trámites. Yo les recomiendo. Hay dos, tres por ahí en nuestros grupos de WhatsApp y hacen de forma muy eficiente. ¿Está bien? Entonces, ese sería lo último ya. Es cierto que desde la ANIT ya podemos pasar al registro público de comercio, ¿verdad? Pero para mí sería lo último. Bueno, continuamos. ¿Qué le llama a mi cursor? Registro contable y tributario. Con esto vamos a ir terminando ya. La ley 6380/2019, en su artículo 2 numeral 4, le obliga a las asociaciones a tributar por el IRE régimen general. No se salvan, ¿ok? No importa si tienen actividades grabadas ni sus montos. Hay gente que dice, no, nosotros somos una iglesia evangélica y no vendemos nada. Solamente recibimos diezmos, donaciones, colectas, listo, ¿verdad? Y es poquito, somos poquitos, estamos iniciando. No importa si no tiene actividad grabada, tampoco importa si es mucho o poco. Su forma jurídica le condena, entre comillas, a tener que tributar por el IRE general. Es cierto que hay iglesias que tributan por el IRE simple, pero por equivocación de la persona que estaban a cargo del registro en su momento, ¿sí? Hay varias, yo conozco varias, ¿sí? Y bueno, y cállate. ¿Para qué vas a ir a decir, nosotros somos del IRE general? Si quieren ser muy honestos, sí, deberían hacerlo. Si le queremos cambiar de forma de tributar, porque nosotros somos asociación, no importa si es capacidad restringida o de utilidad pública, tienen que tributar por IRE general. ¿Ok? No importa lo que diga algún decreto, no importa lo que diga alguna resolución o alguna interpretación o un formulario o lo que diga un funcionario, por prelación de leyes, por el orden de prelación de leyes, la ley está por encima de todo eso. ¿Ok? En cuanto a la obligación 948 de presentar estados financieros también, que es por la RG 49 del año 2014. Para mí me parece una tontería que le obliguen a las entidades sin fines de lucro a presentar estados financieros. Pues los estados financieros son de interés para la gente inversionista, ¿verdad? Para ver el tema de cómo se reparten las utilidades y compañía. Y estas entidades no tienen esos fines, ¿verdad? Se las equipara con unas empresas, ¿verdad? Está recontra mal, pero es simplemente una observación, una queja, hay que cumplir, ¿ok? Y finalmente tenemos que las asociaciones deben llevar sus libros de acuerdo a la ley 1034 del año 83 en cuanto a los libros contables rubricados. Serían diario e inventario. Mayor ya también empieza el tema de que se puede digitalizar porque el fijo normal que pide, no pide esta ley. Y también IVA venta, IVA compras, que no hace falta rubricar ni siquiera, eh, ¿verdad? Con la RG 55 ya se lleva en formato, está inclusive digital, ¿verdad? Porque es lo que pide el fijo nomás.
Entonces, esta ley 1034 también hay un proyecto del diputado Franco de modificar, me parece muy bien, ¿verdad? Pero no se deberían poner montos fijos en una ley, ¿sí? Deberían ser en tantos salarios mínimos, tantos jornales mínimos, ¿verdad? Porque la economía tiene una dinámica muy particular, entonces si uno pone montos, se puede quedar obsoleto, ¿verdad? Entonces, me parece muy bien que se pueda modificar esa ley, porque ya de por sí ya es bastante antigua. Y bueno, con eso terminamos. De mi parte, de parte de Protectarse, le damos las muchas gracias por la atención. Me van a encontrar en esta dirección de correo, coordinación.aquino@gmail.com. En las redes sociales, Facebook e Instagram, estoy como lic.hectoraquino, consultor PI, y mi número de teléfono. Y antes de despedirnos también, por supuesto, una propuesta para los contadores y contadoras. Trabajar en la formalización total de las asociaciones de Paraguay. Hay mucho trabajo acá, ¿sí? Hay clubes que ni RUC tienen. O tienen RUC y tienen multa, nunca ni siquiera presentaron nada, ¿sí? Y le va a alcanzar ese plata. Así que acá hay muchísimo trabajo, ¿verdad? Eso va a hacer que crezca nuestro país, ¿verdad? Y eso son oportunidades laborales para los profesionales contadores. Y ya que ayer fue nuestro día, felicidades. Espero que hayamos alzado una copita para festejar nuestro día. Un día muy azaroso, ¿verdad? Vencimiento doble, justamente la presentación de estado financiero, en fin. Pero siempre hay que festejar. Rosalba dice muchas gracias, muy interesante. Igualmente, a H también agradece, Mati también, Ana. Tengo una asociación de 2018, le multaron, dice. Y ahora. Pero la culpa no es nuestra, es de los directivos, porque justamente no tienen formación. Tenemos que trabajar en la formación de los directivos también. Julia Beatriz, muchas gracias. Ana Leite dice, por inscripción tardía. Y sí, ahí está. 2018. Se inscribe ahora, 7 años de multa. No le perdonan, no hay perdón. Ana Cris dice gracias, igualmente. Y bueno, muchísimas gracias, un placer haber trabajado con ustedes esta noche. Vamos a subir esto en el canal de YouTube, vamos a estar compartiendo en los grupos de WhatsApp donde encontrar esto y también les voy a subir la presentación. Como dije, es una presentación de apoyo, no es una clase para que les sirva justamente para la gente que lee y escucha o ve la grabación. Creo que le va a servir mucho. Perla Martens, muchas gracias también a vos. Y bueno, vamos a dejar de compartir para poder también parar la grabación. Que tengan buen descanso y hasta la próxima.